Bueno, hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando hoy día domingo, 6 de diciembre, un día domingo en la tarde. Estamos acá para las personas que recién se están incorporando en nuestro ciclo de conversatorios que nosotros llamamos Tarapacá Conversa. Y justamente se llama así porque esta es una instancia que se realiza desde la región de Tarapacá. Yo estoy acá en Iquique, Nélida está en Pozo Almonte, Sebastián también está en Pozo Almonte, y desde acá, desde la región de Tarapacá, queremos conversar con ustedes porque gracias a la plataforma Zoom podemos conversar con gente de todo Chile y también de personas que se conectan a través del mundo. Así que comentarles que estos son unos conversatorios que se realizan los días domingos. Generalmente hemos tratado temas relacionados con la Constitución, con la nueva Constitución, con el proceso siguiente, pero hoy quisimos tocar especialmente el tema de educación y discapacidad, justamente porque el día 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Discapacidad y porque además creemos que es un tema que es sumamente relevante de conversar y de discutir, porque lamentablemente el tema de la discapacidad no se habla mucho en nuestro país, salvo para ocasiones puntuales como es para la Teletón o temas muy puntuales, no se habla. Por eso esta es la idea de este conversatorio, de que podamos discutir, debatir y conversar acerca de lo que es la educación y discapacidad. Y para eso quería partir por saludar a mi compañera, a Nélida Díaz, que como les comenté, ella está en Pozo Almonte. ¿Cómo estás, Nélida? Buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos están acompañando hoy día. Es importante el tema que vamos a tocar, que es educación y discapacidad. Lo invito, después que exponga el profesor Sebastián Araya, a hacer las consultas que ustedes encuentren pertinentes, ¿ya? La idea de este programa es que podamos conversar, nos podamos educar y podamos de cierta manera también romper prejuicios frente al tema de la discapacidad, porque existe mucho desconocimiento. Y por desconocimiento quizás a veces sin querer se cometen ciertos errores. Pero somos personas y estamos acá para aprender y entre todos podemos hacer un aporte y tener un compromiso y una ciudadanía más inclusiva. Yo creo que parte por todos nosotros. Cada uno de nosotros es parte importante de estos cambios. Todos los que están acá presentes son parte importante de los cambios que se tienen que realizar. Así que gracias por estar en este espacio. El interés de ustedes para nosotras es muy importante. Nos juntamos todos los domingos, así que igual aprovecho esta instancia para dejarlos invitados y eso, a ser partícipes de este proceso tan importante que es conversar sobre educación y discapacidad. Así que igual lo invito a que puedan hacer sus preguntas en el chat cuando termine de exponer acá nuestro invitado, el profesor Sebastián Araya. Muchas gracias, Nélida. Bueno, tal como dijo Nélida, vamos a partir con la exposición que va a hacer Sebastián, y ustedes también pueden solicitar la palabra, la pueden pedir a través del chat o levantando la manito, y ahí les vamos a ir dando la palabra para que puedan hacer sus preguntas, sus consultas o conversar acerca del tema. Bueno, vamos a partir, bueno, yo les voy a, hoy día nos acompaña Sebastián Araya Gómez. Él es profesor de básica, mención educación diferencial. Él es coordinador del PIE, Escuela Básica Laterana. Es profesor jefe de tercer año y además es presidente de la agrupación Diaguita de Pozo Almonte, Caimanque, y también tiene un diplomado en neurociencias de la Universidad Católica. Así que saludarte, Sebastián, y muchas gracias por estar acompañándonos hoy día acá en este Zoom. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, también saludar a todos quienes se conectaron en este día domingo, ¿cierto? Tan bonito y movido por lo demás. Sí, por el temblor. Bueno, vamos a dejar a Sebastián para que nos pueda exponer acerca de educación y discapacidad, y como les mencionaba, cuando termine la exposición,
Ahí ustedes pueden hacer sus consultas y desde ya lo pueden hacer a través del chat, o si no, levantando la manito, ahí donde dice participante. Así que los dejo con Sebastián. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a saludar a todos quienes están en este momento participando de este conversatorio. En realidad agradezco la invitación porque desde el área que yo trabajo, ¿cierto?, que es la educación, y que me he incluido de lleno a lo que es la integración escolar, ¿cierto? Trabajar con los alumnos que tienen diversas necesidades. No soy un experto en este tema, pero sí tengo la experiencia que nos ha entregado la educación y la oportunidad también que se me ha dado aquí en Pozo Almonte de poder desarrollar este trabajo con excelentes profesionales, conocer diversas personas que deben participar de este proceso inclusivo, ¿ya? Así que más que nada voy a relatar mi experiencia y hacer como un compendio respecto a lo que tiene que ver la inclusión y la educación, ¿cierto?, que está muy relacionada con la discapacidad. Yo creo que cuando nosotros nos planteamos, ¿cierto?, que queremos desarrollar la independencia de una persona en situación de discapacidad, ¿cierto?, rápidamente pensamos en la educación. ¿Por qué? Porque este es el pilar, ¿cierto?, que le brinda a la persona, sea un niño, un adulto, ¿cierto?, y cual sea su calidad, ¿cierto?, poder desarrollarse como persona, aprender a insertarse en nuestra sociedad, ¿cierto?, y eso se da en un ambiente escolarizado, ¿ya? Yo le comentaba a Nedia anteriormente que nosotros trabajamos principalmente con necesidades educativas que tienen que ver con discapacidades del orden, ¿cierto?, más discapacidad mental, por ejemplo, y que también trabajamos con discapacidades que tienen que ver con el desarrollo motor, ¿ya? Además del desarrollo del habla, ¿cierto?, que esas son las áreas que nosotros hemos trabajado. Y pensaba muy bien en la pregunta que me plantea Ana María Luxic el otro día respecto a cómo va a influir, ¿cierto?, el asunto de la nueva constitución en la discapacidad y la educación. Y es un tema sumamente importante porque si bien desde el año 98, ¿cierto?, con el decreto 1, el cual ha promovido la inclusión dentro de las escuelas de personas en situación de discapacidad, con el tiempo se ha ido trabajando en perfeccionar estas leyes que permiten a las personas contar con un apoyo real, ¿cierto? Un apoyo durante todo un año académico, ¿ya?, en distintos niveles. Al principio se partió solamente con niños muy pequeños, de prebásica, a través del lenguaje, las dificultades del lenguaje. Pero se fue observando que habían otras necesidades que la sociedad debía abarcar, ¿cierto? Y qué mejor lugar que la escuela, que es el lugar donde la sociedad converge, ¿cierto? Una escuela no tan solamente es un área donde uno va a aprender matemáticas y lenguaje, sino que también somos el reflejo de nuestra sociedad, cómo compartimos, cómo le enseñamos a los niños a que ellos deben respetar a las personas que son diversas, y no solamente por un tema de identidad, sino también de condiciones físicas, de condiciones mentales. Nosotros sabemos que en Chile la salud mental, ¿cierto?, ha sido muy débil y que en este momento a nivel nacional se está conversando respecto a eso, ¿cierto? ¿Cómo han sido las políticas de salud mental que afectan a nuestra comunidad, a nuestro país? Entonces, la escuela en cierta forma se ha hecho cargo a través de en su principio, proyectos de integración escolar, que luego se ampliaron a los programas de integración escolar. Y aquí yo pensaba, ¿cierto?, en lo que planteaba al principio don Henry, que era cómo poder abordar a las personas que requieren un apoyo, una necesidad, ¿cierto?, o que se encuentran en situación de discapacidad. Porque no tan solamente está la discapacidad física, ¿cierto?, una persona sorda que tenga que usar algún tipo de prótesis, sino también la discapacidad que se da al desarrollo mental, y ahí también tenemos que poner nuestra fuerza. Yo creo que en este caso, ¿cierto?, lo que indicaba don Henry, sería importante poder gestionar algún proyecto que permita la intervención de especialistas que puedan hacer buenos diagnósticos en cómo poder apoyar a estas personas que se encuentran en esta situación de privados de libertad, ¿cierto? Por ejemplo, un psicopedagogo es un especialista que puede trabajar desde la primera infancia hasta la adultez, ¿cierto? E inclusive el adulto mayor en el desarrollo cognitivo que las personas necesitan para poder entender el mundo, por ejemplo. Y muchas veces en situación de
que están privados de libertad, ¿cierto? Ellos se encuentran en esta necesidad de poder perfeccionarse para poder ser un aporte a la sociedad. Y ahí necesitamos especialistas como un psicopedagogo, un educador diferencial que los pueda apoyar, ¿cierto? También quisiera mencionar algo muy importante, que si bien las escuelas han abierto la posibilidad de entregar una atención especializada, ¿cierto? Lamentablemente nosotros dependemos de una subvención. Y yo creo que eso es un tema muy importante que la nueva Constitución, en cuanto al derecho a la educación, se debe tocar. Es un tema muy importante que la ley estipula, por ejemplo, en el artículo 7, que si un alumno no asiste a clase, no se percibe una subvención. O sea, no hay un dinero de por medio que garantice contar con esos recursos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros como programa de integración escolar, ¿cierto?, contratamos a un especialista, un kinesiólogo, un psicólogo, o un neurólogo, por ejemplo, o un intérprete de señas, ¿cierto? Si el alumno deja de asistir a clase, se pierde esa subvención, por lo cual no se cuenta en un futuro próximo, ¿cierto?, con ese dinero para contar con ese especialista. Y nosotros muy bien sabemos, y muy bien sabe Nélida, ¿cierto?, que ha estado encargada de Senada igual, que una persona con discapacidad motora, por ejemplo, que requiere un tiempo para ir a mejorar su prótesis, por ejemplo, o requiere hacer una medición de una prótesis, pierde mucho tiempo. Y en el caso de un niño que de un año a otro va a crecer, ¿cierto?, su cuerpo va a cambiar, va a requerir, aparte de una asistencia profesional como un kinesiólogo, va a requerir ir cambiando su prótesis. Entonces, en ese periodo en que este alumno o esta persona, ¿cierto?, pasa por este proceso de acreditar su discapacidad, postular a una prótesis, ¿cierto?, que si bien el sistema público lo provee, es un proceso muy largo. Y en el caso de nuestros estudiantes, es un proceso que pierden el desarrollo cognitivo en la escuela. Perder a un chico una semana porque tiene que ir al Sotero del Río, por ejemplo, desde acá, desde nuestra región, desde La Pampa, el Tamarugal, por ejemplo, es perder buen tiempo de trabajo escolarizado que a ese alumno le va a permitir, cuando sea adulto, ¿cierto?, poder desarrollar una profesión que le permita independencia, que le permita a ese estudiante, ¿cierto?, solventar sus propios gastos, ¿ya? El otro día planteamos con Elida, no hemos visto, por ejemplo, una gran cantidad de discapacitados que sean abogados, ingenieros, ¿cierto?, que estén defendiendo sus derechos, porque a nivel nacional eso no se promueve, ¿ya? Es muy deficiente la educación que ellos puedan recibir por esto mismo, por esta tramitación que deben realizar las familias, ¿cierto?, y el propio alumno al recibir una atención. Si nosotros, por ejemplo, aquí mismo en La Tirana tuviéramos niños de la Teletón, ellos tienen que invertir tiempo en bajar a Iquique para poder solucionar algún tema. Y si ya, o de atención, por ejemplo. Pero si presentase alguna situación que requiere una operación de una gran envergadura en su cuerpo, ¿cierto?, el alumno debe acudir a la quinta región, a la región metropolitana. Entonces, aquí surge esta gran problemática que no tan solamente es para la discapacidad y la educación, sino que para todas las personas que nosotros estamos viviendo en nuestro país. La descentralización es algo muy importante. Creo que si nuestra constitución, nuestra nueva constitución, no va a contener una gran materia de descentralización de las atenciones estatales, nuevamente no va a ser tan efectiva, va a ser un fracaso porque no va a lograr abarcar a las personas que lo requieren. ¿Ya? Por ejemplo, viajar desde Iquique a Santiago en mucho tiempo es una inversión familiar gigante. Además se pierde mucho tiempo de clase que el alumno podría afianzar sus contenidos, sus habilidades, ¿cierto? Descubrir cuáles son sus habilidades que le permiten desarrollarse. Entonces, necesitamos que nuestra nueva constitución, yo lo digo como profesor y como educador, ¿cierto?, permita que las personas en situación de discapacidad, ya sea física o mental, en su propia región tengan los centros acondicionados con los profesionales necesarios para poder abarcar esta necesidad, ¿ya? Principalmente porque el tiempo es, ¿cierto?, algo que no podemos recuperar. Y una persona que está en situación de discapacidad, ¿cierto?, es lo que más le apremia, poder contar con tiempo para poder aprender a desarrollarse, a moverse por su ciudad. Si bien hemos visto, ¿cierto?, que se han hecho grandes esfuerzos por mejorar las plazas, por mejorar las calles, ¿cierto?,
Se han agregado monitores que indican un sonido a la persona ciega para poder continuar su camino en la calle. No lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en las escuelas, ¿ya? Y como le indicaba anteriormente, cuando un colegio cuenta con un programa de integración escolar, ¿cierto? Se adhiere a una subvención especial del Estado para tal dicho. Pero mientras esta escuela no presente un postulante, que en este caso puede ser un alumno con una discapacidad X, no se destinan los recursos para que esto pueda funcionar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una escuela no va a tener una rampa para una persona en silla de ruedas hasta que la persona en silla de ruedas se matricule en esa escuela. Entonces acá tenemos una situación muy importante. Las escuelas en Chile, si bien estamos apuntando a la calidad escolar, ¿cierto? Los profesores se están preparando, se está haciendo un gran trabajo, ahora con la pandemia con mayor razón, ¿cierto? Pero la escuela, desde su constitución, ¿cierto? Desde que se construye, desde que se pone la primera piedra, no cuentan con estos accesos para las personas en discapacidad. No se cuenta con un buen gimnasio, por ejemplo, para poder atenderlo. Tampoco se cuenta, por ejemplo, con un intérprete de lenguas, de señas, por ejemplo, hasta que aparezca la necesidad. Y esto es una trampa, porque finalmente un director responsable, un equipo técnico responsable que quiera otorgar una buena atención a un alumno en su propia escuela, va a gastar de sus propios recursos, que se podrían destinar a libros, por ejemplo, a software, en construir una rampa. Entonces, desde ahí surge esta necesidad de que es importante que la escuela sea un centro integral, en el cual desde su nacimiento, ¿cierto?, se contemplen todo este tipo de acciones. O sea, que una escuela con los años no se vaya construyendo y adaptando a las personas en discapacidad, sino que nazca desde ella misma como un centro que permite una apertura, ¿cierto?, para que todas las personas puedan acceder. También conversábamos anteriormente que la escuela no tan solamente... ¿Por qué no se escucha? ¿No se escucha? Lo último no se escuchó. Ya. Me refería que la estructura, ¿cierto?, de la escuela, las escuelas antiguas no cuentan con las rampas necesarias, por ejemplo, con los accesos que le permitan... No se escucha. Nélida, ¿tú me escuchas? A lo mejor... ¿Se escuchan otros micrófonos, Sebastián? Si los puedes silenciar, quizás sea eso. Voy a verificar. ¿Ahí sí? Yo diría que se le va la señal a Sebastián. Es lo más probable, porque en Pozo Almonte tenemos mucho viento ahora. Bueno, no sé si se escucha ahí, pero lo que yo planteaba es que las políticas de construcción de una escuela, ¿cierto?, deben estar enfocadas a una integración global, que no tan solamente se vaya incorporando una nueva rampa, ¿cierto?, se vaya contratando un nuevo profesional, sino que la escuela ya esté lista para poder recibir a los estudiantes que lo requieren, ¿ya? Y cualquier tipo de centro que quiera entregar educación. Nosotros sabemos que la educación es el motor que va a llevar a nuestro país a un desarrollo, ¿cierto? Y este desarrollo no puede excluir a las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Para las familias, ¿cierto? A veces es complejo aceptar que un hijo tenga una discapacidad, ¿cierto?, ya sea física o mental, y para ello este proceso es un proceso de duelo que se vive muchas veces solo. También se requiere un apoyo en ese sentido emocional para las familias. Hay muchas madres que al enfrentarse a un hijo con una discapacidad quedan solas en este proceso de tener que acreditar la enfermedad, ¿cierto?, buscar los profesionales adecuados, aparte de eso, buscar una escuela que pueda aceptar a su hijo porque cuenta o no con los profesionales necesarios. Y este es un tema que si bien es muy largo, es muy tedioso, también es muy triste para la situación familiar que ellos están viviendo, ¿cierto? Entonces, se requiere también de un acompañamiento afectivo con las personas en situación de discapacidad de su familia, ¿ya? Ahora ustedes me podrían decir, efectivamente, esto existe, está el Senado, ¿cierto? Y hay otras instituciones, algunas privadas, otras que han sido de la propia iniciativa comunal, ¿cierto? De las personas, de los vecinos que nos organizamos porque tenemos una amiga, una vecina, un familiar que necesita un bingo, una rifa para una prótesis, ¿cierto?
esto surge espontáneamente. Pero yo creo que es importante que el Estado se pueda hacer cargo de esta situación. ¿Para qué? Para que la familia no tenga que recurrir, ¿cierto?, a lo mal llamado caridad, ¿cierto? Porque el Estado tiene las condiciones como para poder proveer una asistencia integral a las personas. Ahora, ¿cómo nosotros, cómo el Estado promueve o motiva a los profesionales a que estar en regiones es una buena opción de trabajo, una buena opción de aportar a la sociedad? Eso es el tema que también se debe tratar en la Constitución, descentralizar Santiago, que Santiago no sea solamente todo el foco de aprendizaje, de estudio, de perfeccionamiento, sino que las regiones también cuenten con ello. Y por supuesto que no se abandone a la familia. Una madre, como comentaba recientemente, una madre soltera que se enfrenta a una situación de discapacidad de su hijo, aparte de vivir un proceso de duelo, de aceptación, ¿cierto?, también tiene que luchar mucho por buscar las herramientas de apoyo para su hijo, ¿ya? Entonces aquí la política inclusiva, ¿cierto?, tiene que ser un tema preponderante también en que acompañe a todas las etapas de la vida de la persona, del ser humano, ¿cierto? Si bien yo lo expongo desde la escuela, la escolaridad, desde prebásica hasta cuarto medio, también se tiene que proyectar a la vida laboral de una persona adulta, ¿ya? Como bien decía Henry, ¿cierto? A las personas con discapacidad no les gusta que le digan el cieguito, pobrecito, ¿cierto? O mira, no, el escogido, no. Ellos se reconocen como personas con discapacidad y como muy bien decía María Luxi el otro día, son personas de derecho, que ellos quieren una oportunidad de desarrollo, al igual que todos nosotros la hemos tenido, ¿cierto? Y hemos decidido si o no la aprovechamos. Entonces, tiene que existir una política, ¿cierto?, que también permita una inclusión laboral, no tan solamente por ejemplo, en el McDonald's, ¿ya?, que pueda preparar una hamburguesa, sino que también aportar desde el conocimiento y la propia experiencia a otras personas en situación de discapacidad y que se les reconozca como un profesional. Por ejemplo, para mí como coordinador del programa de integración escolar, si se llegase a presentar una situación de una persona en discapacidad motora, sería muy importante que ese educador diferencial también sea, por ejemplo, una persona en situación de silla de ruedas. ¿Por qué no? Es una persona que tiene desde su propia experiencia compartir un conocimiento que nosotros no tenemos, que por mucho que yo estudie, ¿cierto?, nos perfeccionemos o conversemos este tema, es una experiencia que no tenemos y que una persona en situación de discapacidad profesional sí la podría entregar a los nuevos jóvenes, ¿cierto?, que van a ser el futuro de nuestro país, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, más que nada, yo les quería plantear este tema para que nosotros podamos conversar y también podamos debatir con nuestras familias, nuestro círculo, ¿cierto?, de vecinos, de que es importante que este tema de la discapacidad se presente también en el debate de la nueva Constitución, en el cual se acompaña a la persona en en todo el proceso que él tiene de vida, ¿cierto?, de desarrollo como persona. No sé si estoy siendo un poco redundante lo que estaba indicando. Muchas gracias, Sebastián, por tu exposición. Bueno, queremos, como dijimos al principio, queremos invitar a las personas que están acá que puedan hacer sus preguntas, pueden levantar la mano o hacerlo a través del chat también para ver las preguntas que puedan hacer. Por mi parte, yo también quería hacer un comentario. Bueno, en mi caso, yo tuve un hermano que también tenía una situación de discapacidad. Bueno, él ya se murió y en su momento, por la gravedad que tenía de su condición, que él estaba en una condición él estaba semivegetal y él no podía entrar a la Teletón, ¿ya? Entonces, y a raíz de lo que mencionaba Sebastián, el tema de las familias, de cómo cambia todo para la familia. Entonces, en mi caso, bueno, yo era chiquitita y veía cómo mi mamá, en el fondo mi mamá era la que se hacía cargo de él, estaba todo el día con él. Entonces yo creo, igual uno es chica, yo tenía como 10, 12 años, entonces, y mi hermano era más chico que nosotras. Entonces, en este sentido, creo que es un tema
que es importante abordarlo y verlo como familia y cómo acompañamos también a las familias, a las mamás, que son generalmente las que están al cuidado de las y los niños en situación de discapacidad. Si bien para nosotros Juanito siempre fue un hermanito que para nosotros nos llenaba de alegría, de amor, y él se murió para nosotros, es un ángel que está en el cielo. Pero yo me pongo ahora que uno ya es más grande, que uno es adulto, uno se pone en el lugar de la mamá que en esa época tuvo que estar con él todos los días, darle porque él no podía comer, entonces él estaba todo el día acostado, estaba postrado, estaba acostadito todo el día, y había que hacerle todas las cosas, había que darle la comida, lloraba al comer. Entonces es un tema súper complejo, y claro, yo era chiquitita en esa época, entonces es el hermanito que está ahí, uno feliz de tener al hermanito en la casa todo el día. Pero el tema es la familia, el papá, la mamá, qué pasa con ellos después. Entonces yo creo que lamentablemente en nuestro país el tema de la discapacidad es un tema del que no se habla, que lo tapamos y que la gente tiende a vivirlo al interior de las casas. Entonces esa es la idea y que solamente nos acordamos para el día de la Teletón, como había dicho anteriormente. Entonces, por eso es importante estos conversatorios y ojalá este sea el primer paso para que cada uno de ustedes también después replique estas ideas y sigamos hablando del tema y que ya deje de ser como la discapacidad que lo veamos en las casas, no, hay que vivirlo hacia afuera también. Así que esa es como la reflexión que yo quería hacer. Y vamos a ver quiénes son las personas que han hecho alguna pregunta acá vamos a ver primero el chat. Ya está Misael Peña que dice... Misael Peña, Misael, sí. Quiero hacer una reflexión. Misael, ahí para que abra el micrófono. Primero, saludarlos a todos, partiendo por Sebastián y los camaradas. Tengo entendido que todos son camaradas, y no son saludos a todos. No todos. No todos hay público, ¿no? Saludos a todos, los había saludado ya por el chat. La verdad es que los felicito por el tema, muy buen tema. Y mi reflexión es la siguiente, y felicito a Sebastián por su exposición, muy correcta. Me pongo la mano aquí, ¿saben por qué? Porque tengo la luz arriba, entonces descubrí que con la mano se me aclara más el rostro. Entonces, discúlpenme que hable con la mano aquí. Un poco de pantalla. El tema es que, y disculpen la autorreferencia, yo tuve un accidente automovilístico en marzo del 2018. Estuve a punto de perder la vida, estuve 2 días en estado de coma con riesgo vital, y el resultado de esto fue la pérdida de parte de mi pierna izquierda, me la amputaron, transtibial, es decir, un poco más abajo de la rodilla, y en la pierna derecha tengo un clavo medular interior. Estuve 5 meses hospitalizado, ahí en el Hospital Salvador, y me di cuenta de que la verdad, la gente amputada es realmente un número enorme. No me lo habría imaginado, es grande. Y mucha gente, adultos mayores, y por diabetes. Somos pocos los que estábamos por accidente. Por diabetes la mayoría. Y la mayoría se complica psicológicamente. Yo estuve 5 meses porque se me infectó la herida de la pierna derecha. Y costó un mundo. Pero yo soy un hombre de mucha fe. Como buen DC, soy cristiano, soy apostólico y romano, muy creyente desde niño. Y eso me ayudó a superar, al punto que a uno le dan ayuda psicológica. Me vio 2 veces la psiquiatra. Felizmente ella, hablamos de la educación escolar. Ella había estudiado en un colegio religioso igual que yo. Entonces le dije, bueno, yo a usted le puedo hablar de la fe, porque aquí en los hospitales, cuando uno le habla de la fe a los médicos, le dan al tiro un antidepresivo porque quiere decir que uno está pelando cable. Se rió y me dijo, sí, tiene razón, porque la mayoría de los doctores no son
creyentes le dan más importancia a la fe, o sea, a la ciencia que a la fe. Entonces, pero yo tenía ganas de volver a caminar. Nunca me dieron un antidepresivo. Yo me firmé en la fe y en mis ganas de caminar. Y la verdad es que eso me sirvió mucho. Aquí es cierto, uno recién ahí, cuando yo estuve en silla de ruedas muchas veces, fui a reuniones, cuando ya llegué a la casa me dieron de alta, ya podía moverme en la silla de ruedas. Y me tocó ir a reuniones varias veces al ex Congreso Nacional aquí en Santiago, ahí en el centro. Esperaba un amigo que me fuera a buscar y la verdad es que es de dulce y agraz, porque hay algunos que pasan por el lado de uno y te ignoran completamente, y hay otros que te ofrecen ayuda, le ayudan algo, bienvenido sea. A veces uno no necesita y da las gracias, y otros dicen, oh, le ayudo, y la verdad es que uno se siente pésimo. Entonces, creo que al discapacitado hay que mirarlo de igual a igual. Yo entendí ahí a algunos cieguitos, porque desde niño siempre traté de ayudar a los ciegos, lo ayudo a cruzar. No, yo puedo solo, y se enojan. Depende del tono en que uno les hable. Uno puede decir, vamos por el mismo camino, caminemos juntos. Y eso los hace sentir mejor. Ahora creo yo que es indispensable la ayuda familiar y una terapia familiar, porque yo asumí mi condición, asumí lo que me había pasado, pero tengo tres hijos grandes, mayores, tengo nietos. Mis hijos no asumían, y más encima los doctores, los cirujanos, le dijeron a mis cabros, tengan cuidado con el papá porque todos los amputados tienen un bajón. Entonces traten de estar junto con él para que cuando venga ese bajón, ustedes lo levanten. Y la verdad es que yo nunca tuve un bajón. Hasta que al final mis hijos me dijeron que papá, deja de hacernos la del payaso, y si tú quieres llorar, quieres gritar, quieres garabatear, quieres rabiar, hazlo cuando estemos nosotros. Yo le dije a mis compañeros de sala, díganlo ustedes, contesten ustedes eso. Le dijeron, no, si este viejo se lo lleva puro chacoteando todo el día, nunca lo hemos visto bajo. Es más, cuando llega alguien aquí mal, el primero que lo agarra y lo zarandea, y lo levanta. Y la verdad es que soy así yo, soy así, porque mi condición de cristiano me hace ser así. Entonces, el tema pasa porque la familia necesita también una ayuda. Yo le pedí ayuda a la psicóloga y le conversé el tema. Entonces ella conversó en dos oportunidades con mis hijos. Y ellos entendieron de que si yo iba hacia arriba, como les dijo la psicóloga, si el papá va hacia arriba, no lo bajen ustedes, acompáñenlo. El error mío fue no tomar a mi gente y subir con ellos. Pero uno no se da cuenta, porque uno está en la parada de salir adelante, de subir, de emerger de nuevo. Y hoy día ya dejé mi silla de ruedas, estoy caminando con burrito, estoy caminando casi por toda mi casa, no muy grande, pero casi por toda mi casa sin apoyo. Y espero el próximo año estar caminando, como les dije yo allá en el hospital, con las manos en los bolsillos y silbando. Entonces, eso es caminando tranquilamente, dijeron. Entonces, lo que tú dices está pero muy al justo de la realidad. Hay que darle apoyo psicológico tanto al discapacitado como a la familia. Y eso no se da siempre en todos los hospitales. A mí la prótesis y la operación me salió gratis porque me tomó el auge por ser adulto mayor. Y que las prótesis no las fabrican los hospitales. Tienen empresas que se ganan la licitación para hacer las prótesis. Entonces, no es muy fácil, sobre todo cuando los niños son niños y los niños están en crecimiento, tienen que ir cambiando y ajustando las prótesis. Entonces, requiere un gasto adicional. A veces las empresas, por no gastar mucho, indudablemente que ellas van detrás de la utilidad, las prótesis no son lo más adecuado. A veces también fue un tema que yo tuve un bache en la empresa que hizo la prótesis.
Me dijeron, este es el tipo de prótesis para las personas, para los adultos mayores, que no necesitan tanta movilidad como los jóvenes. Yo me encabrité, pues. Y le dije, perdónenme, pero yo no soy un adulto mayor que está en la casa viendo teleserie y tomando mate. O sea, yo salgo, yo soy profesional, trabajo, tengo vía política muy dinámica, necesito caminar. O sea, ustedes no vengan a decirme esto es para el adulto mayor y esto es para los jóvenes porque ellos se mueven mejor. No, ¿qué saben ellos? No tienen idea. Entonces, ahí tiene que haber un estudio de otra forma. Y necesariamente eso tiene que estar, este tema, tiene que haber, las leyes no van en la Constitución, lo tengo súper claro, porque estoy bien metido en el tema, pero tenemos que poner, así como han puesto los pueblos originarios, estamos diciendo que tienen que ir en la Constitución, también tiene que ir un tema para la discapacidad, no tan solo física, sino que de todo tipo, porque son incluso los Down, hoy día antes le decían de enfermitos, no, son personas con capacidades diferentes. Entonces tenemos que, de alguna forma, ese tema debe estar en la Constitución, debe ser un tema constitucional, porque si no las leyes van y vienen. Entonces, no la ley dentro, sino que el tema, uno de los pilares, dijéramos, de la Constitución. Esa sería mi aporte y mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Misael. Y yo quería hacer un pequeño comentario que justamente ahora, bueno, desde hace algún tiempo ya, se dice, nombra personas en situación de discapacidad. Esa es la forma correcta más, no de capacidades diferentes, porque no es que tengan capacidades diferentes en realidad. Entonces, por eso el nombre correcto, como una manera de, o quizás ya muchos saben, pero de una manera de informar también, se les llama personas en situación de discapacidad. Bueno, vamos a ver quién más ha hecho algún comentario. También está Don Lino. Don Lino, usted también quería hacer un comentario por lo que aparece acá. Gracias, Anita María. Saludar a todas y a todos, en especial a Sebastián. Muy buena presentación, Sebastián. Bueno, yo puse ahí en el chat un pequeño comentario, pero creo que considerando lo que mencionó Sebastián y lo que mencionaba Misael, el tema del financiamiento. Es muy importante y concuerdo totalmente con las últimas frases de Misael, donde dice que este tema de la educación, y en especial la educación respecto de las personas en situación de discapacidad o los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, tiene que necesariamente estar garantizada, porque eso ayuda, ¿no es cierto?, a que el financiamiento tenga que venir de parte del Estado y no solamente esperar campañas de ayuda social, ¿no es cierto? O que de repente por esas cosas de la vida nos cruzamos, ¿no es cierto?, con algún programa especial que atiende a las personas que tengan necesidades educativas especiales y pensando especialmente en el tema de la educación. Porque el financiamiento que hoy en día hay para atender a estos jóvenes con necesidades educativas especiales, a los niños, a las niñas también, depende de cuántos niños van a la escuela y te ponen ciertas limitantes. O sea, tú no puedes estar limitando diciendo, mire, ¿sabes qué? En esta escuela, de acuerdo a la cantidad de cursos, va a poder atender a esta cantidad de niños que por lo general son 7, ¿no es cierto? Y multiplicado por la cantidad de cursos que tienen los establecimientos educacionales. Sabemos que en la realidad es mucho más. Cuando uno no está cerca de estos temas, se imagina que son contaditos con los dedos de las manos los casos de niños, niñas o jóvenes con necesidades educativas especiales en situación de discapacidad, de distintos tipos de discapacidad, desde la discapacidad intelectual que hacía mención Sebastián, pasando por todas las que tienen que ver con discapacidades sensoriales, auditivas, visuales, y las motoras, por supuesto, que es uno de los grandes temas. Y por lo tanto, para atender a toda esta variedad de necesidades educativas especiales que surgen en los establecimientos educacionales, el pensar que se van a financiar con
un porcentaje, ¿no es cierto?, de lo que significa la asistencia de los niños a clase, estamos muy lejos, porque a veces alcanza escasamente, ¿no es cierto?, para financiar los equipos profesionales mínimos, básicos que se necesitan en los establecimientos para dar atención a estos niños, niñas y jóvenes. Y ni hablar, tal como lo señalaba en un principio Sebastián también, ¿no es cierto?, de mejorar la infraestructura o tener a disposición los insumos necesarios para poder atender de manera adecuada a estos niños. Así que por lo tanto, y siguiendo un poco la tónica, ¿no es cierto?, que han sido el tema de conversación en Tarapacá Conversa, que todo enfocarlo a que estos temas tienen que ser parte integrante y no solamente de forma implícita, sino que tiene que estar explícitamente garantizado que es el Estado quien tiene que tener la responsabilidad, primero de la educación en general y enseguida, ¿no es cierto?, de garantizar la educación para estos niños que están en una situación de discapacidad, que a lo mejor esa discapacidad no fuera notoria, no fuera tan significativa, sino fuera por todas las dificultades que el entorno, la sociedad les presenta a ellos, porque debemos tener, ¿no es cierto?, claro que la ley de accesibilidad universal a todos los espacios públicos está plenamente vigente, pero todavía sabemos, ¿no es cierto?, que a lo largo y ancho de Chile no se ha dado cumplimiento cabal de lo que eso significa. En cosas tan simples como, por ejemplo, las manillas que tienen las puertas de acceso a veces a organismos públicos o en los mismos establecimientos educacionales, donde le ponemos unas manillitas bien bonitas, bien brillantes, ¿no es cierto?, que son redondeadas cuando tenemos niños con dificultades motoras, ¿no es cierto?, y que lo más adecuado sería que para darle acceso tuvieran manillas que fueran de tipo palanca para que pues sea más fácil moverla, o sea, cosas tan simples, o que a veces cuando vamos a los consultorios, a los CEFAM, ¿no es cierto?, nos encontramos también con que las puertas de acceso tienen ese mismo tipo de manilla y le dificultamos la existencia a personas que tienen condiciones de movilidad o de motricidad distintas a lo que nosotros creemos que es la normalidad, al común del ciudadano y la ciudadana de este pequeño país. Pero esas cosas son así porque estamos pensando, ¿no es cierto? Y cuando se diseñan espacios públicos, pensamos solamente en las rampas de acceso, pero no pensamos en esos pequeños detalles, ¿no es cierto? La disposición de los artefactos sanitarios, ¿no es cierto? Vamos a un centro y dicen, este es especial para las personas en situación de discapacidad motora, y le ponemos una llave que hay que girarla, ¿no es cierto?, para dar el agua para lavarse las manos. Y sobre todo ahora que es más cotidiano, ¿no es cierto?, ir a un centro comercial que se están empezando a abrir, ¿no es cierto?, o ir a los baños públicos de un CEFAM, donde nos encontramos con esta llavecita que hay que darle vuelta y le complicamos la existencia a las personas que tienen este tipo de dificultades motoras. Así que creo que en esas cosas se tiene que avanzar y tienen que ser cosas que, tal como lo señalaba Misael, tienen que estar garantizados en nuestra Constitución. No puede ser que el Estado no se preocupe de sus ciudadanos que tienen una condición que es diferente a la generalidad, digo yo, que tienen una situación de discapacidad que necesitan que le adaptemos de cierta forma el entorno donde ellos se desenvuelven. Eso era mi aporte, Anita María, y gracias nuevamente. Muchas gracias, don Lino. También Manuel Ramírez había levantado la mano hace un ratito atrás. Manuel. Sí, buenas tardes. Bueno, yo pertenezco a la Agrupación Relaciones de Esperanza de acá de Pozo Almonte. Mira, lo que había dicho don Sebastián, yo tengo ahí una pequeña inquietud también. Resulta que con la nueva ley que hay ahora se supone que todos los, ¿cómo se puede decir? Todas las partes, o sea, colegio o registro civil, digamos, municipal, todo, debería tener el acceso universal. Eso es lo que hay ahora. Entonces, cuando don Sebastián dice que, claro, el colegio no tiene la rampa porque no tienen personas con discapacidad, pero puede ir un padre a una reunión que es discapacitado. De repente no puede haber un niño dentro del colegio
pero el padre del niño es discapacitado. Y si el colegio no está adaptado para que pueda ingresar, él no va a poder ingresar. Entonces, con la nueva ley que hay, se supone que todo, como también dijo el señor Lío, ¿cómo te puedo decir? Los lugares de gobierno deberían estar adaptados para las personas con discapacidad, todos. Esa es la nueva ley que hay. El problema es que está muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy lenta la reacción. Se supone que toda construcción que se está haciendo desde ahora para adelante, bueno, desde hace años ya, todo se está haciendo con para poder que puedan entrar las personas con discapacidad. Igual que los lugares que son antiguos, ya se supone que antiguamente no existían eso, ahora tienen que lamentablemente adaptarse y hacer las plataformas o hacer las rampas para que puedan entrar las personas con discapacidad. Eso sería. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ahora vamos a dejar a Sebastián para que pueda ir contestando los comentarios que hicieron Don Lino, Manuel y Misael. Nelida, ¿tú también querías comentar algo? Respecto a lo que dice Manuel, es verdad, por ejemplo, los colegios lo ocupan para las votaciones, para las reuniones de apoderados, está la ley 20.422 de accesibilidad universal y la vida independiente para las personas en situación de discapacidad, pero ¿por qué se da esto? Porque las construcciones nuevas aplican la ley y a las construcciones antiguas no. Entonces, dentro de lo que decía Misael, de esto de incluir un escaño reservado a las personas en situación de discapacidad, en la nueva Constitución tiene que ir asociado los recursos necesarios para hacer esto posible, porque no basta una ley, podemos hacer 1000 leyes respecto al tema de discapacidad, pero si no hay una inversión donde el sostenedor, los colegios, los lugares públicos puedan realizar la accesibilidad necesaria, no se va a hacer. Tiene que haber una inversión asociada a la infraestructura. Por eso me detengo en eso, porque yo escuchaba a Manuel, y bueno, nosotros pertenecemos a Renacer Esperanza ambos, a la voz de la discapacidad, contarles también que hace poquito inauguramos el Centro Integral de Inclusión que se llevó a cabo en un sueño de las personas de la organización Renacer Esperanza, de la señora Antonia Mamani, y en ese tiempo las personas que estaban en esto, y se logró realizar, pero costó ¿cuántos años? Don Manuel, 12 años. 12 años donde las mismas organizaciones se juntaron, sí, trabajaron. ¿Qué quiere decir algo? No, que te voy a decir que sí. Son como 12 años que se peleó, pero el 3 lo tuvimos, el 3 ya se pudo lograr, es un sueño enorme que se logró para acá, para la comuna. Sí, entonces efectivamente son las organizaciones las que están hoy en día impulsando iniciativas, están haciendo políticas públicas en las calles. Cuando Sebastián dice, la gente se junta a hacer un bingo, a hacer una lota, a golpear puertas. ¿Por qué el Estado no ve esta situación? ¿En qué nos entrampamos? Nosotros en cualquier momento de nuestra vida podemos quedar en una situación de discapacidad transitoria o permanente. Entonces ahí nos damos cuenta de que es necesario tener accesibilidad universal. Cuando la accesibilidad universal es para las personas ciegas, puede ser para la mujer embarazada, para las mujeres que usamos tacos. Es un acceso que nos permite movilizarnos a todos. A la tercera edad y no también. Se hace una doble inversión. Eso más que nada. Sí, bueno, lo que comentaba Nélida tiene mucha razón, ¿cierto? Y también lo asocio a lo que decía Misael en un principio, que la Constitución, ¿cierto?, es la que tiene que nacer con este foco. El foco de nuestra nueva Constitución tiene que estar en la persona. Y la persona, nos reconocemos como personas muy diversas. Todos somos diferentes. Eso es lo único que tenemos en común. Entonces, nuestra Constitución tiene que dar ese giro, ya pasar, ¿cierto?, de las libertades que existen en nuestra Constitución, de un sistema más capitalista, ¿cierto?, en el cual el empresariado y todo lo que tenga que ver con la economía tiene mayor prioridad, ¿cierto?, y está por sobre. O sea, si hay algo que a mí no me va a generar un ingreso, no me va a generar un hábito,
en cuanto a lo económico, ¿cierto? No es algo factible. Entonces, ese es el foco que tiene que cambiar y que muy bien lo planteaba Misael, ¿cierto? La nueva constitución, su enfoque tiene que estar en la persona, en el ser humano. Y cuando nosotros tenemos ese foco, no tan solamente estamos mirando a la persona, como lo he dicho muchas veces y ahora, en una etapa de su vida, sino que desde que nace hasta que ya está a la tercera edad, ¿cierto? Y el acceso universal, ahí nuevamente se cumple. Respecto a lo que mencionaba Manuel, ¿cierto? De la accesibilidad y universal, ¿cierto? Efectivamente es un tema que a nosotros nos complica en el sentido de que, claro, si hay un edificio antiguo, está fuera de esa ley. Y las escuelas, ¿cierto? O las corporaciones o las instituciones, las agrupaciones educacionales tienen que postular a leyes que tal cual como ustedes decían, ¿cierto? Se han demorado 12 años en cumplir un sueño. En una escuela se demora también un tiempo muy importante. Aparte que cambian las administraciones, cambian las prioridades. Entonces, ahí es importante que el foco sea en la persona y que esas leyes, ¿cierto?, vayan acompañadas de eso. O sea, que no sea la administración la encargada solamente de ejecutar una obra, sino que sea parte del Estado la responsabilidad de poder permitir esta accesibilidad a todo nuestro país. Chile es un país sísmico. Los edificios deben ir evolucionando, porque nuestra infraestructura se cae. Entonces es importante que las mejoras que se realicen, ¿cierto?, vengan acompañados de esto. Y ahí se va a lograr la accesibilidad universal. Y tal cual como decía Nélida, la escuela es un centro que une a la sociedad. Y principalmente en nuestros pueblos, en nuestras comunas que son pequeñas, que no son Santiago, no son Concepción o Valparaíso, ¿cierto? En la escuela se vota, en la escuela se reúne la gente. También quería comentar lo que decía don Nilo, ¿cierto?, respecto a la atención que reciben los estudiantes, ¿cierto? El decreto 83, que es el último decreto que nosotros estamos manejando respecto a la educación especial, indica que si bien el programa de integración escolar puede postular a 7 alumnos, como muy bien planteado don Nilo, por curso, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por la cantidad de cursos, ¿qué pasa con el resto de los alumnos? El decreto 83 dice, sí, usted está obligado a atenderlo, a atender ese alumno, pero no me da una subvención especializada. Entonces, por ejemplo, si yo de esos 7 niños tengo 4 más que requieren una atención, por ejemplo, de un kinesiólogo, no tengo ese dinero para yo poder contratar un kinesiólogo. Entonces, ¿cómo lo atendemos? O, por ejemplo, si tenemos un desarrollo, ¿cierto?, de más necesidad educativa respecto a déficit intelectual, no puedo contratar a una neuróloga, que nosotros sabemos que una neuróloga cobra como un doctor, por lo cual es un servicio más caro, ¿cierto?, en una escuela donde solamente el límite de atención es para 7 alumnos. Entonces, claro, nosotros como profesores, ¿cierto?, don Nilo, Nélida, nosotros nos hacemos cargo. Decimos, ok, yo voy a atender a este alumno, me voy a esforzar, voy a estudiar, voy a buscar la herramienta para solucionarlo. Pero como profesores no tenemos la expertise de un doctor, por ejemplo, de un especialista, ¿ya? Y se ha hecho muy importante, por ejemplo, la intervención de los psicopedagogos, los educadores, que a nosotros como profesores, ¿cierto?, nos han venido a enseñar y a indicar cuál es el camino que tenemos que abordar con estos alumnos que requieren una integración real en su escuela, que es de su comunidad. Entonces, vuelvo a lo que decía al principio, de lo que nombraba don Misael, el foco aquí tiene que ser en la persona, en cómo nos desarrollamos como personas. A nivel psicológico, que también él lo mencionaba, ¿cierto? Cuando una persona se siente bien a nivel psicológico, ¿cierto? Los doctores lo dicen, los psicólogos lo dicen, esa persona quiere trabajar. Si es un adulto, quiere trabajar, ser un aporte a la sociedad. Si es un niño, quiere jugar, quiere estudiar. Eso es un niño sano, una persona sana, ¿cierto? Y muchas veces dicen, no, mira, pobre cojito, está pidiendo moneda. Esa persona no se siente digna de estar pidiendo una moneda. Y no es porque él quiera hacerlo, ¿cierto? Sino que a lo mejor las condiciones no se han dado para que él pueda desarrollar un trabajo que él sienta que está aportando realmente. Como dice don Misael, ¿cierto? Él fue atendido por la tercera edad, se pudo operar, etcétera, ¿cierto? Pero él es aún un aporte a la sociedad, a nuestra sociedad. Entonces no podemos perder personas valiosas, como don Misael decía, ¿cierto? A lo mejor está con una prótesis, pero eso no impide que él siga trabajando. Él no quiere que lo traten como una persona de la tercera edad, ¿cierto? Vaya a tomarse su matecito, sino que se trate con dignidad significa que estén todas las oportunidades para que la persona se pueda desarrollar en sus propios intereses. Ana María. Muchas gracias, Sebastián.
Bueno, ahora recalcar que las personas que quieran seguir haciendo algún comentario o pedir la palabra o alguna pregunta, que puedan levantar la mano o mencionarlo ahí a través del chat. Don Misael había pedido la palabra, tengo entendido. ¿Quería hacer un comentario? Correcto, Anita María, gracias. La verdad es que sí, muy bien lo que... sigo compartiendo totalmente lo que tú expresas, Sebastián, y lo que decía Nélida y lo que han dicho Lino y Manuel. La verdad es que de todos aquellos que somos DC, tenemos claro de que nuestra doctrina, el actuar nuestro, está centrado en la persona humana. La persona humana debe ser el centro de la acción de toda la sociedad, de toda la comunidad. El ser humano es el centro. Hoy día tenemos una economía capitalista donde el centro es la rentabilidad. Las personas somos números, somos cifras. Entonces, eso es lo que en el mundo está aburriéndose y lo que está reventando en todas partes. Y esta pelea va a ser complicada. Va a ser complicada porque son muchas batallas las que hay que dar. Las están dando en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú. O sea, puedo estar toda la tarde nombrando varios países. Y es así, van a haber muchas batallas. Pero lo que no se han dado cuenta algunos de C es que la batalla final va a ser muy fuerte, muy grande. Y va a ser, y se lo doy por escrito, entre capitalismo y comunitarismo. Entre la frialdad del capitalismo y la cristiandad y el humanismo del comunitarismo. Preparémonos, camaradas, eso va a ser fuerte. Ahora, el tema en la redacción de la Constitución tiene que quedar el derecho, así como quedan los derechos, como indudablemente tienen que quedar los derechos de los pueblos originarios como un derecho constitucional, debe quedar como derecho constitucional los derechos de los discapacitados, los derechos de los niños, como derecho constitucional, derechos de los adultos mayores como derecho constitucional, los derechos humanos en general deben quedar claramente establecidos en la Constitución como un derecho constitucional. Todo aquel que sea maltratado cae en una inconstitucionalidad, aunque sea una autoridad, sobre todo la autoridad, sobre todo el Estado. Y ahí cae lo que vamos a tener que hacer también es ampliar el rol del Estado, porque el Estado es minimizado hoy día. El Estado no puede hacer muchas cosas. Todo lo tiene que hacer a través de privado. Todo se hace a través de la banca. Y todo a través de la banca es comercial. Es cuidando y viendo la rentabilidad. Ese es el problema mayor que tenemos. Y es lo que están defendiendo hoy día. Ustedes vieron las peleas por el 10%. Es espantoso. Entonces, tenemos que luchar por llegar a la convención, pero tenemos que luchar por la unidad, porque si van 4, 5, 6, 7 listas, la verdad es que le vamos a regalar en bandeja a la derecha el que nos trabe cualquier cambio constitucional. Entonces es por ahí donde tenemos que sopesar bien la situación y luchar por la unidad tanto política como social. Si me permiten un último mensaje, y van a recordar mucho lo que voy a decir. No habrá triunfo del pueblo sin la unidad necesaria, política y social. Ustedes saben quién lo dijo eso. Yo lo reitero aquí. Lo dijo Radomiro Tomic. Eso es, Anita María. Muchas gracias. Muchas gracias, don Misael. Bueno, y también es importante... Disculpa. Busco en mi carnet dónde sale el don y no lo encuentro. Mi carnet dice Misael. Disculpe. De verdad. Sí, en realidad yo me lo había dicho la otra vez, y tiene razón. Voy a decir Misael solamente, no don Misael.
Ya. Bueno, otro tema que también es importante destacar es que, bueno, actualmente existe un Servicio Nacional de Discapacidad, que es CENADIS, del cual, bueno, Nélida Díaz fue directora regional acá en la región de Tarapacá, así que ella nos puede contar un poco más acerca de lo que realiza el servicio. Yo en su momento fui, para los que no saben, yo fui directora regional del Servicio Nacional del Consumidor hace algunos años atrás, y estaba muy interesada en este tema, el tema de la discapacidad, y con Nélida justamente trabajamos harto, y es muy difícil de repente, porque la gente tiende a echarle la culpa a los servicios públicos, de que se hacen pocas cosas, de que no hay tanta ayuda, pero lo que no saben es que los servicios públicos tienen muy pocos recursos, tienen poco personal. Entonces yo creo que por eso es tan importante que nosotros planteemos estos temas y los saquemos a la luz, y que desde cada tema lo llevemos como una bandera de lucha, así como anteriormente hemos hablado del tema de que se tiene que proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el tema de la vivienda digna, también el tema de las personas en situación de discapacidad son temas que se tienen que relevar y que tienen que estar presentes en la agenda, de la agenda de los medios de comunicación, porque si uno ve cualquier canal de televisión no se habla de estos temas, como decíamos anteriormente, solo el día de la Teletón, los otros días no se habla de las personas en situación de discapacidad. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros toquemos este tema y que ojalá este sea un primer paso para seguir hablando de ello. Y justamente me gustaría tener que Nélida también nos pudiera contar desde su experiencia como exdirectora regional de CENADIS, para los que están acá presentes, que pudieran conocer también lo que se hace en CENADIS, lo que falta por hacer. Ahí si nos pudiera comentar Nélida, que está muy bien acompañada de su hijito. Eso es marcación a la mamá. Sí, yo lo que más valoro de haber trabajado en el Servicio Nacional de la Discapacidad es conocer las organizaciones sociales, la fuerza que tienen las personas para unirse y luchar para conseguir un bien en común, el trabajo colaborativo, cooperativo, el buscar ayuda de especialistas a nivel central para traerlo acá a Iquique, es potente. Yo creo que los recursos son pocos, pero está esa fuerza que te dan las mismas personas para seguir adelante, que fortalecen la unión. Ahora se logró un centro de rehabilitación integral a Campos Almonte gracias a la unión de las personas. El tema también de ir conversándolo también con los otros servicios públicos, porque también tiene que haber una empatía y una voluntad. Debiera haber una ley, pero no hay una ley. Entonces, ¿a qué va uno? A que tiene que haber una educación inclusiva, el trabajo tiene que ser un derecho para todas las personas, y en este ejercicio de haber trabajado en el Servicio Nacional de la Discapacidad, era igual mi misión. Lo que yo tomé en cuenta fue la descentralización, lo que dice Sebastián. Yo me iba a Pisagua, a Colchane, a Pica, a Matilla, trataba de llegar a todas partes. De repente había días que yo trabajaba de lunes a lunes, sábado ya estaba en un pueblo, el domingo estaba en un pueblo. ¿Por qué? Porque el interés mío era dar a conocer este tema, que los otros organismos públicos también sintonizaran con el tema de discapacidad, y no solamente decir, existe una oficina de discapacidad que es la CENADI, no, también está la CONADI, que tiene que tener acceso para las personas en situación de discapacidad, tiene que haber un colegio que tiene que tener la infraestructura para las personas en situación de discapacidad, tiene que un gobierno regional, donde están los consejeros regionales, entender el tema de la discapacidad. El año pasado con Manuel y con otros socios de la agrupación Renacer Esperanza y de otras agrupaciones de discapacidad, justamente fuimos al gobierno regional a pelear la accesibilidad universal para la plaza de Pozo Almonte, entendiendo que hoy en día la infraestructura tiene que estar
accesible para las personas en situación de discapacidad, nosotros fuimos a luchar, a conversar, a decirles que era necesario, porque finalmente esa accesibilidad le va a servir a todos, no solamente a las personas en situación de discapacidad, a las personas de mayor edad, a las mujeres que andan con tacos, a la mujer embarazada. Entonces, es un tema muy potente, pero yo creo que lo importante es conversarlo. Las políticas públicas nacen de las necesidades de las personas, y hoy en día tenemos esta gran oportunidad que es poder participar y plasmar en la Carta Fundamental, que es la nueva Constitución, el tema de la discapacidad, pero ya como un derecho fundamental de las personas, y como bien decía Misael delante, centrado en la persona. Eso no sé. Sebastián. Sí, bueno, creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo, cierto que Tarapacá conversa. Es muy importante poder conversar estos temas con todos, con todas las personas que quieran escuchar, con todas las personas que quieran moverse con esto, con las personas que también trabajan en este tipo de situación de la discapacidad, ¿cierto? Especialistas, kinesiólogos, médicos, etcétera, que hacen aporte a la comunidad y que esto se difunda, que se difunda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conversamos estos temas, ¿cierto? Somos capaces de poder tomar conciencia. Y al tomar conciencia, ¿cierto? Nos damos cuenta de la realidad del otro y sabemos que el otro nos ayuda a construir sociedad. Respecto a lo que decía Misael, yo tengo mucha fe a las personas que en este tiempo se han movido, ¿cierto? Se han movido en buscar la información, en conocernos, en escuchar, y que han tomado buenas decisiones respecto a la política que quieren de Chile, del Chile que va a cambiar, del Chile que está cambiando. Y eso es un tema muy importante, porque estas conversaciones nos permiten a nosotros darnos cuenta de la realidad y ir a votar en forma informada. ¿Ya? Yo fui vocal de mesa hace poco, y muchos jóvenes fueron a votar, muchos jóvenes estaban conscientes de que era importante poder estar entregando su voto para mejorar las políticas. Y yo creo que si nosotros logramos abarcar a mucha gente que nos escuche, ¿cierto?, en este tema tan importante como es la educación, la discapacidad, el tratamiento de la discapacidad, ¿cierto?, va a ser capaz de que existan voces que se levanten con esta idea y la puedan llevar a esta nueva constitución. Y otra cosa que quería mencionar, muy importante en la situación de la discapacidad y que atraviesa no tan solamente la escuela, sino que el bienestar, es la terapia del tratamiento del dolor, que es muy importante para un niño, en mi caso que yo trabajo en educación, ¿cierto?, para un adulto, para una persona que se encuentra privada de libertad, ¿cierto?, poder trabajar en el tratamiento del dolor. Una persona con discapacidad o una persona que presenta algún tipo de problema motor, ¿cierto?, y está presentando un alto nivel de dolor, y disculpe que lo diga ahora, no haberlo dicho recién, ¿cierto?, es una persona que obviamente no quiere participar de los procesos educativos, de los procesos políticos del país, y mucho menos integrarse en forma saludable en su familia, ¿ya? Porque está llevando a cuesta esta situación. O sea, hay una prótesis, hay una enfermedad degenerativa en los huesos, en las articulaciones, que le está generando un dolor y que es importante también abarcar, ¿ya? En esta ocasión igual quisiera hacer mención que nosotros hemos tenido alumnos muy jóvenes que han desarrollado patologías que les generan mucho dolor a nivel articular, y que por una gestión que se realizó, ¿cierto?, a nivel comunal, logramos contar con un kinesiólogo que, a pesar que va 1 horita a la semana, ¿cierto?, la ayuda que brindó en paliar el dolor de las personas con discapacidad fue enorme, enorme. Y muchas veces como profesor uno se cuestiona y dice, claro, este niño en silla de ruedas viene aquí, está sentado ahí, pero a lo mejor ese niño está con dolor y por eso no está aprendiendo tampoco. ¿Ya? Sé que estamos por terminar el tema, pero les dejo esa inquietud de cómo abordar también en la discapacidad el dolor para el desarrollo de las personas, como estudiante, como adulto, ¿cierto?, que quiere hacer un aporte a la sociedad. Sebastián, ¿me permites intervenir? A continuación del tema del dolor que tú estabas hablando, se me vino algo a la mente y se me quedó delante. No sé si ustedes sabían que los amputados, yo aprendí eso ahora, los amputados, sea brazo, dedo, pierna, lo que sea, el miembro que sea, existe un dolor que se llama
del pie o del brazo fantasma, del brazo que no está, de la parte que a uno le amputan. ¿Por qué? Porque el cerebro sigue trabajando con cuerpo completo. Entonces tú sientes, es realmente, y yo se lo comenté al médico, me dieron un remedio que no recuerdo cómo se llama, que uno siente el pie. Yo me miré 2 veces o 3 veces levantando la ropa de la cama a ver qué pasaba, porque yo sentía el dolor del pie, incluso una vez me dio un calambre en la planta del pie, me subió por la parte de atrás de la canilla, y me llegó al muslo, y en el muslo se me recogió, ahí me dio el calambre fuerte. Entonces, a eso le llaman el fenómeno del órgano fantasma, sea pie o sea pierna. Entonces, eso hay que tratarlo, porque la gente no lo desconoce. A mí me lo trataron, me pasó, pero con el tiempo, ahora con la prótesis, yo le dije antes de la pandemia, que se suspendieron las kines, le dije, yo estoy percibiendo si con la pierna izquierda, si estoy pisando baldosa, siento helado con la pierna izquierda, y si paso a tabla, siento la diferencia. Claro, me dijo, eso se adquiere con el tiempo, porque en la parte amputada quedan nervios, como quedan los cablecitos cuando uno corta un cable, quedan nervios ahí, que se empiezan a conectar con el metal de la prótesis. Que la prótesis tiene una cavidad, que es como el vaso de una juguera, después viene el fierro, y ahí en la cavidad donde uno mete el muñón. Entonces eso se conecta hacia abajo, y eso con el tiempo uno empieza a adquirir sensibilidad. Sensibilidad si pisas una piedra, si pisas... Entonces, con el tiempo, yo la verdad es que milagrosamente lo empecé a adquirir antes, y me ha servido mucho. Entonces hay que diferenciar entre el dolor y la percepción. Y es difícil, pero eso tiene que ser apoyado por médicos, por psicólogos, etcétera, etcétera. Y esos son derechos a los que yo me refería, que deben estar en la Constitución. Eso. ¿Y la palabra? Gracias. Muchas gracias, Misael. Súper interesante lo que nos acabas de plantear. Y por eso es tan importante saber la opinión de ustedes, porque hay un montón de cosas que, como uno no las ha vivido, no las conoce. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Misael, por lo que nos acabas de comentar. Esto nos va a servir para seguir informándonos también. Manuel, ¿tú querías comentar algo también? ¿María? Sí. Sí, mira, dos cosas. Voy a comentar primero lo que hizo don Misael. Yo también soy amputado de pierna izquierda, se llama tredistal, que es sobre rodilla. ¿Ya? Yo llevo aproximadamente 12, 13 años ya amputado. Es cierto lo que dice Manuel, yo hasta la fecha todavía siento la pierna, siento el calambre, se doblan los dedos, siento los dedos doblados, me dan esos calambres fuertes y de repente me dan todo el día unos calambres, como unos golpes de corriente que te dan, y es todo el día, y al otro día aparece sin nada. También me dieron un medicamento, pero el medicamento vale casi 40.000 pesos, y durará 15, 20 días. Ese es para que la mente haga nulo el dolor de la pierna, que es el dolor fantasma que se llama. También me lo hicieron en Santiago, me hicieron eso a mí, pero es terrible. Cuando te da, no hay caso, el calambre, el dolor, y yo manejo automecánico, y de repente te da el dolor y tenés que parar o poner rígida la rodilla, el muslo para que se te calme. Eso sería. Y lo otro es, bueno, lo del CENADI, ya que estaba hablando de igual, del asunto de las ayudas técnicas. Nosotros acá en Pozo Almonte tenemos problemas también con las ayudas técnicas por CENADI, no sé si CENADI de Iquique o CENADI Central de Santiago. Ya uno postula, bueno, yo he postulado y gracias a Dios me han resultado, me han dado ya la prótesis, pero tenemos compañeros acá que han postulado por silla, les llega la silla, ya ha llegado la silla cambiada, otro que le salió favorecido con la silla y todavía no llega a la silla. Se ha peleado por CENADI acá en Iquique y no hay respuesta. Eso, no sé si es realmente el problema CENADI central de acá de Iquique o Santiago.
pero ahí debería también un movimiento para que sea un poquito más rápida la entrega de las ayudas técnicas. Yo sé que hay que postular, uno postula, se demora 1 o 2 años, porque a mí 2 años de postulado, se demora 2 años para uno cuando postula y sale favorecido. Y después, bueno, ahí me mandan a Santiago a hacer las prótesis. Pero a las personas que son las sillas, igual te pueden demorar 2 años, pero realmente que después le llegue la silla, o le llegue la silla que realmente es, porque si le llegó a cambiar la silla y se devolvió la silla para que le llegara la silla que corresponde, imagínate, yo solo ya con una persona hace 2 años ya que le salió favorecido la silla, llegó a cambiar y 2 años todavía no le pueden entregar la silla que le corresponde. Eso sería. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención, también súper interesante. No sé si Nelly quiere responder algo con respecto a lo que preguntó de Senadis. Efectivamente así. Como se hace la compra a una empresa externa, el tiempo de demora es mucho. Y eso igual se tiene que cambiar. Porque muchas veces se postula a una empresa para hacer la compra y la empresa a veces no tiene la delicadeza de que la prótesis sea buena. Y son caras, son carísimas las prótesis. Entonces de repente le llega la prótesis al usuario y el usuario la va a adquirir y es un dinero que el Estado invierte y que paga y no es la prótesis que la persona requiere. Entonces es un tema súper complejo, súper delicado y para las personas en situación de discapacidad esperar que llegue una ayuda técnica que se demore tanto y después no poder usar igual es una desazón. También se tiene que cambiar la reparación de la ayuda técnica. ¿Por qué? Porque ya la ayuda técnica va a durar 2 años, pero en ese transcurso de 2 años, lo que me pasó a mí, don Misael, y el año pasado también me di vuelta. Y mi mamá es una persona en situación de discapacidad y la prótesis se rompió. Entonces no hay cómo reparar la ayuda técnica, en este caso las sillas de rueda, a veces los motores fallan y la ayuda técnica duró menos del tiempo esperado, menos de 2 años. Duró 8 meses o duró 1 año y queda 1 año la persona sin poder postular a una nueva ayuda técnica porque el tiempo de duración que tienen para volver a postular es muy largo el tiempo y no se piensa que esta ayuda técnica puede fallar. Ahí está, hay un factor que hay que trabajar también en ese sentido, que las ayudas técnicas pueden fallar y las personas lo que necesitan es una respuesta. Y este tema es muy burocrático, muy lento. Yo lo viví también y me tocaba dar la cara, pero es un tema muy necesario de abordar y buscar solución inmediata, porque son las personas las que están solicitando esa ayuda y decimos para vida independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona va a poder movilizarse, va a poder, si tiene un trabajo, ir a trabajar, si tiene que hacer algún trámite, va a poder moverse por sus propios medios y no que un hijo o una madre le vaya a hacer el trámite. Igual quiero contar algo respecto a esto, porque a veces las personas en situación de discapacidad van acompañadas y la invisibilizan. No le hablan a la persona, le hablan al acompañante. ¿A qué vino y qué quiere? Y la persona que así como, yo soy la persona que vino, entonces igual hay un poco de ser, ¿cómo lo puedo decir? Consciente de que estamos hablando con una persona y no verlo como un mueble. O lo mismo pasa cuando una persona va a buscar trabajo, ven la discapacidad y no ven a la persona. Yo lo decía ayer, igual lo mencionaba en la reunión, ven a las sillas de ruedas y no ven la capacidad que tiene la persona, no le dan ni siquiera la oportunidad. Imagínense que cuesta tanto que un niño estudie y que saque una carrera profesional ya en la universidad para tener ese cartón y colgarlo en la pared. Por eso me hacía mucho sentido lo que decía Sebastián delante cuando decía, si contratamos a una persona profesional en situación de discapacidad, esta persona va a traer otro aprendizaje, otra situación vivida, que quizás nos puede nutrir a los mismos profesionales con su conocimiento de sus propias vivencias, de su propia manera de ver la vida. En Iquique había una niña que era sorda y estudió educadora diferencial. Entonces imagínense el conocimiento que traía esa persona. Nos va a nutrir, vamos a crecer. Si en la diferencia igual se crece, igual se aprende. Ni frente a las dificultades también. Eso, don Manuel, es la situación que se da. Muchas gracias, Nélida, y me gustaría también, si es que se puede, pedirle la palabra
a don Henry, que antes de empezar propiamente tal el conversatorio, él también nos está comentando algo súper interesante de su trabajo. Si nos pudiera comentar a todos también, si no le molesta, claro. No, por supuesto que no. No. Me pareció muy interesante lo que dijo Sebastián. Era lo que esperaba, por lo más escuchar de él como profesor. Por lo tanto, la batalla que está dando él desde su trinchera es en ese sentido muy destacable. Pero con respecto a este tema tanto de la discapacidad y otras cosas que van a, de alguna manera, todos queremos que queden en la nueva Constitución, que es en el fondo algo el tema de la conversación de hoy y las otras que han tenido, parece. Yo lo veo con bastante preocupación, en el sentido que observo a unos defendiendo con dientes y muelas un sistema que algunos dicen que fracasó. Yo diría que no siguió los tiempos, no se fue actualizando, se fue quedando en los años, y producto de quienes manejaban el sistema, la codicia que despertó, al final nunca lo cambiaron. Y otros que de alguna manera poco menos que quieren borrarlo todo de una plumada. Y ambos luchando cada uno en su trinchera. ¿Qué va a pasar con ese 80% de personas que la gran mayoría en las grandes marchas que se hicieron se declaraba fuera del sistema de la política contingente? Los partidos no hace mucho tiempo atrás, en las últimas encuestas, no sé con qué porcentaje estarán figurando ahora, pero llegaron 6%, 3%, en una oportunidad parece. Y resulta que estamos capturados de repente nosotros por los partidos políticos. Porque toda la gente que quiere participar en la convención, de alguna manera, algunos han tenido que pactar con los partidos para poder estar. Entonces, esa es la preocupación que a mí me da, si realmente esto va a interpretar el real sentido de las personas. Porque si no es así, no sé qué pueda pasar más adelante. Pero no estoy poniéndome en una posición catastrófica de que va a pasar algo malo, algo terrible. No, sino que vamos a perder una gran oportunidad. Y yo como que no veo, por eso me gustaría preguntarle a Sebastián, ¿cómo ve él esto así, con esa, qué mirada tiene él con esto? Si tiene fe, digamos, como decía recién Misael, si tiene fe, si tiene esperanza que esto vaya a servir para cambiar un poco esta situación de todos nosotros. O a lo mejor vamos a quedar en lo mismo de siempre. Porque ustedes saben que está la pelea que los 2/3, que los 3/5, y que los que dicen uno es para borrar todo y los otros para defender. Y todo se centra en un tema. Como que el tema de la AFP fuera lo único que la gente quiere cambiar. Y hay muchos temas, esto mismo, la educación. Nosotros cuando en un momento quisimos postular por este tema de la dificultad de aprendizaje de algunos alumnos que en nuestro sistema se da, porque hay muchos jóvenes que llegan ahí que se salen del sistema en 7º año, en 8º año, en primero medio. Realmente siempre los niveles que están primeros medios son los más numerosos por lo mismo. Porque muchos cabros jóvenes a esa edad se retiran de los colegios en la calle, como le llaman ellos. Y después con los años vuelven al colegio a tratar de sacar su licencia,
pero mucho más que nada por un tema de beneficio, más que por el hecho de aprender. Y nosotros hacemos toda una, tenemos afortunadamente profesores muy competentes en eso, y quisimos postular eso. Y al final, ¿qué pasó? La empresa, porque era una empresa, como decía Nélida, cuando le propusimos, se le propuso, no, dijo, eso no es rentable para nosotros. Y ahí quedamos. O sea, reinsertar a los reos a través de la educación, para ellos no era rentable. Y ahí quedamos. Con los medios que nosotros tenemos, con los aprendizajes que hemos logrado, hemos tratado de ir haciendo cosas. Pero ahí lo que dice Sebastián es fundamental, la labor del Estado. Y hubo un momento en que el Estado era era el tonto, el que no sabía hacer nada. Todo lo hacía mal. Y resulta que ahora el Estado, de alguna manera, es el que ha salvado al país después de esta pandemia. Las instituciones del Estado son las que han salvado un poco este país. Porque aquí los empresarios cuando se pusieron, ¿qué es lo que trajeron? Ventiladores malos. Que todavía es un tema que está pendiente. No digo, no le echo la culpa al empresario, ellos hacen su parte. El Estado debiera tener esas políticas tal como las tenía antes. Fui a casa. Recuerdo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuando yo vivía en Ovalle, en una población construida en ese tiempo, en los tiempos del expresidente Frei, casas hasta con tina de baño, casas decentes, 60, 65 metros cuadrados. Para una familia éramos 4 hermanos nosotros, somos 4 hermanos. 5, perdón, después con una niña que llegó, 5, y mi papá y mi mamá. Vivíamos en una casa para nuestra realidad. Mi papá era funcionario de Correo y Telégrafo. Después yo estudié en la universidad, terminé construcción, y lo primero que me toca hacer, casas sociales, 28 metros cuadrados. Yo decía, ¿dónde la gente va a meter sus cosas en esta? Las hacían las empresas, no las hacía una empresa y después para los otros, para la clase media, el banco. Ahí se va la plata. Mi padre terminó en ese tiempo pagando un dividendo que debe ser el equivalente ahora de unos 12.000 pesos. Ese fue el dividendo. Por una casa con living, comedor, cocina, baño, con tina, como le digo, y 3 dormitorios. Y un patio que permitía ampliación. Y así, bueno, si vamos a hacer la comparación con lo que hacía antes el Estado, con lo que hace ahora, es inoficioso porque todos sabemos. Pero esa es la inquietud que tengo yo y un dejo de preocupación que me queda con respecto a lo que se nos viene. Porque ya en febrero hay que cerrar las inscripciones y estamos ahí, o sea, yo todavía no sé, por ejemplo, si el colegio de profesores va a tener algún candidato que pueda escuchar su voz. Los colegios siempre no, el colegio médico, colegios más, se puede decir un poco, que están más en la contingencia. Pero ¿y el resto? ¿Dónde estamos? Como pobladores, por ejemplo. Alguien que represente a la población, al poblador. Algún dirigente vecinal. Yo todavía no leo, y eso que leo, me gusta leer la prensa, leo la prensa de internet, leo los diarios locales, pero no me entero todavía de alguna cosa así. No sé qué estará pasando. Y tengo ese temor que podamos perder esta gran oportunidad y qué es lo que se pueda generar después de esto. Para uno va a ser ya, eso fue lo que arrojó y lo que arrojó y de ahí no se van a mover. Pero si la gente sigue descontenta, irán a hacer otro proceso después. Entonces veo algunos, como la gente le dice, los mismos de siempre,
tratando de estar metidos ahí en el cuento, cuando la gente no quiere nada con ellos. Oiga, si al otro día de la votación de la asamblea, que era una cosa que llegaba a dar vergüenza ajena ver, señor Salud, al señor presidente del PPD, candidateándose a presidente, o sea, yo decía, estos gallos, ¿dónde estuvieron ayer? Y ahí, poniéndose al servicio del país, como lo han hecho durante 30 años, para que lleguemos a esto. Entonces, esa es mi duda que tengo con respecto a lo que se viene y las inquietudes que plantea Sebastián, por ejemplo. El tema de educación, el tema de la discapacidad a través del Estado. Ojalá se pudiera hacer en esa asamblea constituyente que siente las bases, sí. Nadie está pidiendo que haga la ley, pero que quede establecido constitucionalmente el derecho a. Esa es la gran incógnita que tengo yo en este momento. Y le agradezco el poder participar y verme manifestar en algún momento, en alguna parte, porque hasta el momento nunca lo había hecho. En realidad, no había estado en un grupo de conversación así, en la cual también yo pueda participar y aprender de cada uno de ustedes lo que he aprendido hoy. Así que ha sido un gusto escuchar a Misael, a Lino, con su experiencia, a Manuel, mismo Sebastián, Mélida, y a usted también, Ana María, agradecerle por permitirme estar acá con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y si quiere después nos deja sus datos, porque como le mencionaba, nosotros tratamos de regularmente los domingos de tener estos conversatorios. Entonces así para que le podamos y las personas que también quieran nos puedan dejar sus datos ahí por el chat, porque así cuando tengamos otro conversatorio le podemos avisar. Puede ser a través del WhatsApp, a través Sí. del No, teléfono. mire, mi correo electrónico es el mismo nombre, nada más que no hay punto ni espacio. Ah, ya. Y a eso agréguele .btr.com, .net, perdón. Ya, entonces sería Es- henrycontreras@btr.net. Sí, ese es mi correo electrónico. Ahí gustoso puedo recibir cualquier aporte que usted me quiera hacer. Muchas gracias. Misael parece que también quería comentar algo. Sí, gracias, Anita. Respecto a lo que decía don Henry, yo tengo entendido que el Colegio de Profesores, el presidente, Mario Aguilar, tenía intenciones de postularse a delegado constituyente. Más no sé que tenía intención. Lo otro es, sí, es cierto, hay que ver lo que piensa la base del pueblo, la base ciudadana, las comunas, en los distritos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, con mi querido amigo, camarada y hermano en la fe, Alejandro González, que hoy día complicado de salud, está con diálisis y tratándose un cáncer a la sangre con quimioterapia, formó en la mesa técnica de organizaciones civiles e independientes de Chile el 7 de noviembre del año pasado, después del 18 de octubre y del 25. Lo formamos allí en el ex Congreso Nacional, con alrededor de 60 organizaciones sociales, dirigentes de organizaciones sociales, y apoyados por que nos abrió las puertas del Congreso, en ese momento presidente del Senado, Jaime Quintana, la senadora Jimena Rincón y el senador Alejandro Guillé, estuvieron presentes ese día. Hoy día contamos, ya tenemos más de un año, la mesa sigue actuando con ya 130 organizaciones sociales. Estamos armando listas para ir a la constituyente, porque las organizaciones sociales son justamente las que están insertas en las comunas, en los distritos, en la base social. Son los dirigentes sociales los que meten, como decimos normalmente, los de a pie,
los que están metiendo los pies al barro, los que andamos matiné, muy noche en todas, en las poblaciones, en las ciudades, en todas, pues sabemos lo que quiere y lo que necesita la señora Juanita y don Juanito. Hoy día lamentablemente las cúpulas políticas están aferradas al poder, están luchando por mantenerse en el poder. La última reforma a la ley lo único que hicieron fue bajar el número de firmas, pero dejaron a las organizaciones sociales fuera de hacer pactos con partidos políticos y de hacer pactos entre listas. Eso es negarnos la participación, porque ellos saben, ellos ya tienen negociado el tema, y ese es el problema, pero no están siendo responsables. Si el tema es que si no logramos la mayoría en la constituyente, no importa si ganamos o no ganamos, los concejales, los alcaldes, los gobernadores, eso no importa mucho. Van a haber otras elecciones. Si no ganamos la constituyente, el pueblo no va a salir a hacer carnaval a la calle. Eso es grave. Esto, lo que está pasando es grave. No están considerando ni están tomando en cuenta de que esto puede terminar mal. Me han dicho que soy fatalista, catastrofista, pero lo dije por los años 70, lo dijimos varios en la juventud, que podía venir un golpe, nos dijeron lo mismo, nos hicieron callar, bueno, y el golpe vino, y lo que nos hacían callar fue lo primero que arrancaron. Hoy día estamos en las mismas, nada sacamos con hacer 4, 5, 6 listas, 7 listas, 8 listas, y los políticos no se ponen de acuerdo, las cúpulas políticas no se ponen de acuerdo en una lista unitaria, cuando la derecha tiene una lista hecha, tiene 2 reglamentos hechos para la constituyente. Entonces, ¿qué le van a entregar en bandeja para que nos digan que no? Y creen, las cúpulas políticas hoy día, ¿creen que la gente va a salir a felicitarlo? No, esto va a ser grave. Puede haber un problema grave y sangriento. Si hemos tenido sangre, hemos tenido muerte, hemos tenido mutilado, puede ser 10 veces peor. 10 veces peor. La gente está desesperada. Hoy día la gente tiene hambre, tiene miedo, tiene temor, no tiene trabajo. Abrieron los malls, abrieron el comercio establecido, no dejaron trabajar a los ambulantes, abrieron las playas, el rebrote viene, ya están copándose algunos hospitales, el rebrote va a venir a fines de marzo, porque las playas están todas abiertas, abrieron la frontera, no hay control. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que el pueblo salga para sacar a las tropas a la calle, para dictar un estado de sitio, mantener a la gente en sus casas y seguir gobernando de esa forma. Yo recuerdo, no lo viví, pero por lo que mis padres me contaban, la revuelta de la Chaucha fue espantosa, fue terrible. Daban vueltas las micros con gente adentro. No había carabinero que estuviera dirigiendo el tránsito porque lo linchaban. Así es la gente. El pueblo chileno no se rinde. El pueblo chileno va cuando no se siente oído, no se siente respetado, no se siente respaldado, no siente que sus representantes cumplen. Es así. No están siendo responsables. La verdad que a mí me tiene preocupado y me duele mi pueblo. Me duele mi pueblo, me duele mi partido, me duele mi Chile. Ese mensaje se los quiero dejar en su conciencia, en su pensamiento y en su corazón, camarada. Muchas gracias. Muchas gracias, Misael, por tus palabras. Bueno, comentarles que ya vamos a tener que ir cerrando el conversatorio, porque por lo que tengo entendido el Zoom dura 3 horas. No sé si alguien sabe lo contrario. Y como más o menos abrieron el Zoom como a las 6:30, entonces ya estaríamos prontos a cumplir, por si de repente se corta así, de repente les aviso para que todos sepan. Bueno, agradecerles por estar acá, de verdad que ha sido súper interesante este conversatorio. Hay muchos temas que es importante seguir investigando y seguir conociendo. Y ya para ir, ya es la última pedida, si alguien más quiere pedir la palabra, porque ya vamos a ir cerrando. No sé si alguien más quiere comentar algo para
para dejar la palabra a Sebastián? Ya, por lo visto no. Entonces, bueno, Sebastián, ya para ir cerrando por la hora, yo por mí seguiríamos conversando eternamente, pero el Zoom tiene ciertas limitaciones en cuanto a horario. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hablar sobre este tema tan importante para mí y para muchos de nosotros, ¿cierto? Que es la discapacidad y la educación, que es el tema que a mí me convoca y a muchos de nosotros que estamos aquí presentes ahora. Para palabras al cierre, más que nada decir que no hay que perder la fe en que el Chile que ha despertado es un Chile guerrillero, como decía Misael, ¿cierto? Que va a salir a exigir, y a lo que nos queda a nosotros como adultos, ¿cierto? Que hemos visto a estos jóvenes que quieren participar, lo primordial es conversar estos temas, como nos decía Ana María, ¿cierto? Tratar de utilizar las redes sociales, que es una ventaja que tenemos a diferencia de muchos años anteriores, ¿cierto? En el cual podamos nosotros transmitir el mensaje, transmitir las intenciones y la necesidad que tiene la gente a las personas que nos vayan a representar. Yo creo que no hay que perder la fe en los jóvenes, como decía Violeta Parra, ¿cierto? Que vivan los estudiantes, quiénes son los que han llevado la batuta en esta lucha y quiénes son los que se han comprometido a votar. Y yo doy fe de ello porque yo fui vocal de mesa y fue muy gratificante ver eso. Hay que comenzar a exigir a nuestros políticos porque es muy trillada la frase, ¿cierto? Pero efectivamente su sueldo se hace con el impuesto de todos, el trabajo de ellos depende de nuestro voto. Entonces tenemos que exigir, ¿cierto? Así como existen instituciones que exigen a las empresas que den un buen servicio, exijamos a quienes nos representan que entreguen y den la voz del pueblo, ¿cierto? Me alegro que exista gente de todas partes, como dijo una alcaldesa por ahí, en las provincias no hay profesionales que estén en este momento aportando a la sociedad, y eso es totalmente falso. Vemos gente de Huasco, de Ovalle, de Iquique, de Pozo Almonte, que estamos dispuestos a dar la lucha, ¿cierto? A lo mejor no en una esfera política, desde lo común, desde lo pequeño. Y eso es con nuestra gente, con los discapacitados, con la educación, y hay que seguir haciéndolo. Y por último, participar. Hay que llamar a la gente a participar, a motivarse, que su voz tiene voto, ¿cierto? Y un peso importante en nuestra sociedad, que es la sociedad que queremos construir. Tal vez no lo vamos a alcanzar a ver nosotros, pero si dejamos los lineamientos para que esto ocurra en un tiempo más, nuestros hijos, nietos, etcétera, lo pueden ver, es un trabajo bien hecho. Muchas gracias, Ana María y Mélida, por la invitación. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos hoy día. Y bueno, hacerle la invitación para que nos sigan acompañando, porque como les mencionábamos, esa es la idea de Tarapacá Conversa, desde acá, desde la región de Tarapacá, poder conversar con distintas personas de todo Chile y también las personas que se nos puedan sumar. Bueno, para los que no se sumaron hoy día, yo y Nélida somos demócratas cristianas, y bueno, don Misael también, Lino, Trinidad Parra, y para nosotros como demócrata cristiano, nosotros tenemos como un sentido del deber muy fuerte. Quizás es distinto ser demócrata cristiano a ser de otro partido. Uno por algo elige, yo por algo elijo ser demócrata cristiana, porque uno tiene una conciencia social y uno tiene una vocación que es real. ¿Y por qué uno decide estar en un partido político? Justamente porque creemos que desde ahí podemos hacer los cambios, porque a través de un partido podemos estar en los lugares donde se toman las decisiones. Y eso también, por eso es que uno siempre insiste en que no veamos la política como algo malo, al contrario. La política es la forma, es una forma en que nosotros podemos cambiar las cosas, porque si siempre estamos por fuera es mucho más difícil. Yo fui muchos años voluntaria, bueno, la gente que me conoce sabe que yo fui muchos años voluntaria de Un Techo para Chile. Estuve en la comuna de Cerrillos, en Santiago, estuve acá en Alto Hospicio también, con el tema de fomento productivo, ayudando a la gente con pequeños negocios. Pero lamentablemente uno ve que pasan los años, pasa el tiempo, y yo veo que todavía continúa el mismo campamento en Alto Hospicio. Quizás no están las mismas personas, pero sí continúa un campamento en Alto Hospicio. Entonces, son cosas que a uno le duelen de verdad.
Y por eso es que, por lo menos desde mi punto de vista, uno dice, yo no puedo seguir siendo voluntario eternamente, tengo que hacer algo más. Y por eso decido estar en un partido, decido militar en un partido. Así también hay otras personas que deciden estar en organización, así como lo hace Sebastián y como lo hacen otras personas. Entonces lo importante yo creo que es eso, desde cada tribuna que tengamos nosotros, tratar de cambiar el mundo, porque yo creo que si nosotros justamente estamos un día domingo en un conversatorio conversando sobre educación y discapacidad, es porque a nosotros nos interesa, porque nos mueve y queremos ir más allá y queremos hacer cambios. Entonces la invitación que les hacemos acá desde Tarapacá Conversa, desde este espacio de Zoom, es a eso, a que desde cada tribuna, desde el lugar de trabajo donde uno está, desde el partido, de la organización, de la fundación, de donde estemos, tratemos de cambiar las cosas. Podemos hacer un granito de arena. Entonces esa es la invitación que nosotros les hacemos y que ojalá que nos sigan acompañando los próximos domingos. Nosotros felices de que nos puedan acompañar. Nélida, ¿tú también te quieres ya despedir? Agradecer a Sebastián Tapia Araya por la disposición, el tiempo, el conocimiento, la paciencia y esas ganas de querer cambiar el mundo a través de lo que es la conversación, Sebastián. Yo creo que lo mejor son estos espacios para poder concluir en un tema, para poder debatir en un tema y también para aprender del otro, porque uno aprende escuchando al otro, aprende de las diferentes realidades. Nosotros participamos en diferentes cabildos, con diferentes organizaciones sociales, donde nos juntábamos acá en la Plaza de Pozo Almonte y finalmente nos enteramos de diferentes realidades. Entonces, yo creo que es importante que cada uno de nosotros se haga parte de este proceso, pero desde el conocimiento. Y creo que este espacio, que se llama Tarapacá Conversa, tiene esa intención. Así que lo invitamos el próximo domingo a volver a sintonizarnos. Vamos a hablar sobre los caños reservados para los pueblos originarios. Y espero que nos volvamos a ver y nos volvamos a encontrar y que esto quede plasmado desde ahora en adelante, porque el tema de conversar es importante, el tema de interesarse en los temas es importante. Yo no puedo hablar si no sé o si no participo votando. Nosotros somos los que finalmente tenemos que hacernos parte de estos procesos a través de las conversaciones y a través del voto. Eso, Anita. Muchas gracias. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Y como les decía, ojalá que nos puedan acompañar el próximo domingo. Por lo que tengo entendido, nos va a acompañar la senadora Yasna Proboste. Ahí Nélida estuvo haciendo la coordinación y hablaríamos acerca del tema de los esqueños reservados para pueblos originarios y muchos otros temas más, siempre tratar de relacionándolo con la nueva constitución y con el proceso constituyente que vamos a vivir el próximo año y en el que todos tenemos que ser sujetos relevantes y estar ahí presentes. Bueno, solamente para finalizar, don Henry, entonces su correo era henrycontreras@btr.net, ¿cierto? Perfecto. Sí, correcto, correcto. Ya. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy día con nosotros y muchas gracias Sebastián, muchas gracias Nélida y a todos los que nos acompañaron hoy día y esperemos que nos encontremos, si Dios quiere, el próximo domingo acá a las 7 de la tarde acá en este espacio que es Tarapacá Conversa.